Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas, profe. Buenas. Vamos a guardar un momentito que todavía somos pocos, así que ¿cómo han estado la semana? ¿Qué novedades tienen? Ninguna, profe. Ninguna. ¿Alguno vio toda esta, digamos, lo del fiscal Sabadini y todo esto? No, profe. No, profe, ¿de cuál? No, lo que estaban hablando de intervenir sobre el Río Negro, de algunas acciones que propuso el fiscal Sabadini. No, no. Nada. Bueno, y del movimiento este que están haciendo gente que quiere limpiar el Río Negro. No, ¿El sí, grupo de profe. voluntarios? Perdón, no escuché, Pauli. El de grupo de voluntarios, los que Sí, se unieron para limpiar, sí, es más o menos algo. bueno. ¿Algún comentario, algo? Es buena la idea que propone, digamos, para poder mantener un poco limpio, pero pasa que es como que enseguida va a aparecer el tema del gobierno y todas esas cosas. ¿El tema cómo? Es del gobierno, que vieron que ellos son voluntarios nomás que están haciendo esas cosas. Sí, Pero después como que empieza a haber intervención de parte del gobierno con todas esas cosas y ya vuelve a quedar como estaba antes, ¿no? O sea, todo completamente sucio, sin cuidado y esas cosas. bueno, yo creo que el gobierno debería intervenir, ¿no es cierto? Porque si el río está así, o sea, en la parte importante que tiene de responsabilidad es el gobierno en el sentido de que no, no hay el control suficiente. O qué piensan? Profe, es un río encima que cruza varias ciudades, varias poblaciones. Ajá. Y van muchos chicos también a pasar el día, a divertirse, esto que lo otro, y que esté contaminado también es un riesgo para todos. No, estoy de acuerdo que es un Tanto en el riesgo. agua como afuera, cualquier cosa que pueda estar rota, porque se pueden cortar, pasar accidentes. Mm, mm. Y qué sé yo, a qué se debe, por qué está así el río. Yo creo profe. Tanto la sociedad que no está acostumbrada por ahí, no toda, pero no está acostumbrada a cuidar, eh, el gobierno que tampoco controla y así se junta todo, nadie hace nada. Y en este caso los voluntarios se juntaron y vi la noticia y me pareció gracioso, gracioso, en un sentido, ¿cómo decirlo? Se presentó la gente de SAMEP, estaba creo que uno de los ejecutivos de SAMEP ahí, y él mismo decía que una de las cosas que hacía SAMEP era cuidar el río.
O sea, como que se apropiaron de la limpieza del río, justo en esa nota. Bueno, ¿y vos qué pensás de eso? Bueno, la primera opinión ya la diste, ¿no es cierto? Que se apropiaron digamos, Sí, de la movida. justo en esta nota sí, pero después los voluntarios de 10 porque encima, como le digo, es un río que mucha gente va, que puede disfrutar. Ujú. Bueno, ustedes están por ser licenciado en, técnico en higiene y seguridad y en ambiente, ¿no es cierto? Así que tendría que tener un poquito más de opinión. Bueno, Yo entre tanto, Profe, Qué grande, ahí arrancamos, tío. sí, profe, escucho. sobre la limpieza del Río Negro. Sí, Y mirá, ahí en la parte del regata, entre el puente y los dos puentes, hace poquito hicieron una limpieza, personas voluntarias, vinieron personas de todos lados a limpiar el Río Negro y no había ni una persona, no había nada, personas voluntarias estaban limpiando el río, que estaba abajo, se estaban metiendo hasta el medio del río, o sea, tratando de limpiarla. Por eso no creo que esté bien que se adjudiquen la limpieza del río. lo que pasa es que usan eso como algo proselitista, ¿eh? sí, bueno, recién estaban comentando de que, digamos, se quiere apropiar, digamos, un poco eh, subirse a este movimiento y tomar beneficios políticos, ¿no es cierto? Un poco lo que... Claro, hicieron las cámaras, estaba esta gente y opinaba eso. Pero también salieron muchas imágenes y también hablaron los voluntarios. Eso estuvo bueno. Sí, bueno, yo creo que es muy importante el trabajo de los voluntarios y para hacer visible muchas cosas que están pasando en el Río Negro, ¿no es cierto? O sea, sobre todo que, o sea, lo que hay, o sea, en una época solía ir a la isla, ir de regata y bueno, impresionante la mugre que se veía que tiraban, ¿no es cierto? La basura, se veía de todo, digamos, ahí. Justo en esa zona que hay un trayecto bastante largo que recorre ahí en la calle alrededor al costado del río. Así que se veía mucha, digamos, mucha desidia de, de la gente que vive, de los vecinos y bueno, y de mucha otra gente que va y tira cosas, ¿no es cierto? Sí, por eso la cuestión de todos, también de la sociedad y del vecino que está cerca del río más todavía. Sí, Y los vecinos se dan cuenta que tirando la misma basura o en las calles, después se tapan y ellos mismos después se quejan al municipio que las cañerías están tapadas. Y bueno, sí, eso es cierto. O sea, la limpieza que haya va a depender de cómo nos comportamos en la vía pública y también en nuestro domicilio, ¿no es cierto? Que muchas veces, eh, digamos, dejamos que se lleven la basura, que se armen basurales, todas estas cosas, y después viene la lluvia, los arrastra y muchas de esas cosas terminan yendo o al Río Negro o a otros lugares, ¿no es cierto? Así que es un problema general, un problema de la sociedad, creo que somos bastante sucios. Profe, Sí,
Yo por ahí, por ahí mi punto de vista es que lo veo también, sí, que como sociedad somos sucios y no hacemos algo al respecto. Pero también hay por parte del gobierno que podría algunas otras personas concientizar acerca de este tipo de cosas. O sea, siento que desde donde tiene que venir todo, la base de donde tiene que ser es a partir del gobierno. Y también queda a criterio de cada uno lo que quiera hacer después de eso, pero que por lo menos en algún momento tomen una iniciativa de hacer algo por la ciudad. A mi criterio se me hace. Porque bien, si bien estas personas, por ejemplo, tomaron conciencia, empezaron a limpiar y ahora todo lo que sea política o alguna entidad aparece ahí a figurar. Cosa que a eso me refiero cuando digo que siempre cuando alguien hace bueno por la provincia o que alguien tenía que haber hecho de arriba, más de arriba, lo terminan haciendo otras personas que no tienen nada que ver, que son ajenas, y ahí aparecen todo el mundo haciendo propaganda y todas esas cosas, frente a las cámaras, obvio. Sí, coincido con vos en eso, ¿no es cierto? Porque justamente cuando van ellos ya llevan su aparato de publicidad y, y bueno, después de eso se encargan de colocarlo en los medios. ¿No? O sea, la problemática, como les decía, es muy compleja, no solamente es la gente que tira cosas, hay desagües locales que van directamente al río, hay desagües clandestinos, está todo, o sea, una parte del desagüe pluvial de la ciudad va al Río Negro y junto con ese agua va, como decían uno de ustedes, va toda la basura que tiramos a la calle, termina ahí en el Río Negro, ¿no? Así que eso es, creo que es el gran problema que tiene el Río Negro. Lo mismo que pasa, o sea, la situación no es distinta de la que pasa en las lagunas, ¿no es cierto? Ahora más o menos tenemos la laguna Argüello y otra que están un poquito rescatadas, pero hasta hace poco eh, las lagunas y todo eran un lugar donde la gente tiraba de todo. Y por otro lado que iban usurpando una serie de cosas, de acciones que van deteriorando todo, ¿no? O sea, Ahora se llenan las lagunas y agarran como terreno y van ganando más terreno y va sí, habiendo menos lugares para desagüe, así que el día que sí, sí, en eso estoy de acuerdo, eso es lo que estaba diciendo, están usurpando, y ahí lo que está, bueno, la Laguna del Argüello está cerquita del instituto, pero ahí por eh, la Prida, mm, de a poquito cada vez están cercando más, ¿no es cierto? Y por una cantidad de lados que uno ve que eh, están apropiando de terreno, y terrenos hay muchas que son inundables, ¿no es cierto? Que después se llenan de agua, pero mientras tanto después van rellenando de a poco y se van quedando con eso. O sea, en las lagunas que están acá en Barranqueras también pasa, ¿no es cierto? Uno pasa por el terraplén y lo que antes era una laguna, la que está cerca ahí entre Cabalgata y, eh, digamos, no me acuerdo cómo se llama el lugar, antes de la toma. Eh, ahí la está, loma, ¿eh? la La loma, loma, sí. Toda la esa zona lomita. está, buena parte está toda ocupada ahora. Así que, y va quedando cada vez menos espacio, ¿no es cierto? Y en algunos, en otros lugares, en otras ciudades, las lagunas son espacios recreativos y acá prácticamente durante muchos años olvidamos todo eso y lo único que quedó eh, es lo que está en la laguna de Argüello y algo que está sobre la Cana Sarmiento, que
todo eso lo del allanamiento fue iniciativa privada, ¿no es cierto? Y bueno, ahora lo que está en el Parque de la Democracia, pero dentro de la ciudad, eh, hay otras que están totalmente, digamos, que no se puede acceder a la villa porque está todo ocupado. Así que, pero bueno, eh, acá también lo que ustedes dicen, ¿no es cierto? El Estado no interviene, deja que se ocupen los lugares, se ocupen las tierras que son de la sociedad, digamos. No sé si ustedes saben que lo que el Código de Aguas de la provincia del Chaco dice que todas las lagunas son de propiedad pública, que aun cuando estén en terrenos privados son espacios públicos. O sea, si una laguna está en un campo, obviamente no es que puedas acceder libremente, pero lo que no se puede hacer es taparla, hacer construcciones, todo, cualquier otra actividad que deteriore la laguna. Y bueno, creo que en el lugar más visible de la provincia eso no se está cumpliendo, que es la ciudad, ¿no es cierto? Acá. Ustedes saben que tenemos el código de agua que regula todo eso, ¿o no saben? El agua. No, el APA es el organismo de aplicación, pero la legislación que está, mm, que regula todo el agua superficial y subterránea, es lo que se llama el código de aguas. Y ahí el APA es el organismo de aplicación de esa legislación. Así que el, no lo escucharon nunca, no hablaron en otras materias. No, 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 bueno. Así que hay toda una serie de regulaciones, de normas, ¿no es cierto? Pero, bueno, nos pasa que en todos los órdenes, ¿no es cierto? Eh, hay un muy bajo grado de cumplimiento y los organismos no aplican, mejor dicho, no controlan. Porque con todo esto pasa como con los semáforos, ¿no es cierto? ¿Mm? Si no hay nadie que controle, que te ponga una multa y todo va a pasar rojo, ¿no es cierto? Si alguien lo lo mismo con la luz. ¿Cómo? Lo mismo con la luz. Sí, lo mismo con la energía eléctrica, ¿no es cierto? O sea, si hay alguien que se colgó y nadie le dijo nada, ni lo multó, ni lo llevó preso, ni hizo nada, y enseguida van a empezar a aparecer otros, ¿no es cierto? pero como somos subdesarrollados, eh, para algunas empresas pagar una multa acá no es nada porque los valores de la multa son totalmente irrisorios. Mira, Eh, no solamente las empresas. Mira, yo aquí enfrente tengo un barrio de viviendas que fue todo usurpado. Y la mayoría están todos colgados desde hace 5 años. ¿Mm? Creo que yo Así que, convivo en el barrio con gente hace un montón y literalmente somos tres familias las que pagamos la luz, mientras en las dos manzanas y están todos enganchados. Y más atrás hicieron también una usurpación de viviendas en un campito, o sea, una canchita que había, y están todos colgados de la luz, tampoco pagan agua y viven como si pagaran todo. sí, por eso te digo, y como no hay nadie que ponga límites a esto, ya esto se transformó en algo general, ¿no es cierto? Y bueno, lo que pasa en todos estos órdenes es, digamos,
se va aplicando a todos los distintos aspectos de la vida social. Imagínense que la energía eléctrica encima que hay que el Estado la tiene que pagar, ¿no es cierto? Porque el SECHEP tiene que comprar la energía, no es que se la regala. Entonces la tiene que pagar a las empresas generadoras y después la reparte y hay gente que no paga. Después nos pasa de que en definitiva todo termina afectando a los que pagan. Sí, eso es lo que pasa siempre. Porque lo pagamos de distintas maneras, digamos, porque pagamos la luz y tenemos que abordar los costos y también por otro porque como, digamos, SECHEP o la empresa que presta el servicio que corresponda no tiene, está perdiendo plata, no cambia las líneas, no cambia los transformadores, después tenemos corte de luz, o sea, los problemas derivados de la falta de mantenimiento y de actualización de todo el sistema. Así que, bueno, no, ya que estábamos aprovechando, les preguntaba si habían visto un poco las leyes ambientales, digamos, lo que está, no solamente lo de ligado a la parte de agua, porque la parte de agua está ligada a la parte de efluentes industriales, ¿no es cierto? Porque el mismo código de agua que establece el uso de las aguas del agua en la provincia también establece la regulación de los efluentes, no solamente los industriales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de efluentes están los efluentes cloacales también, ¿no es cierto? Lo que pasa es que quien tira los efluentes cloacales en general, por lo menos de lo que sale de las cloacas, es la misma provincia, ¿no es cierto? Entonces, es medio demasiado pretencioso pensar que un organismo provincial lo multe a otro organismo provincial, ¿no es cierto? Por no cumplir. Aparte donde largan los estudiantes cloacales sale lindo armado y monchola, así que no le van a multar. ¿Y vos cómo es eso? Y sí, ojo que no ven con la zona consciente. Igual, igual que la CTC, no me acuerdo cómo se llama, la cooperativa de Vilela, la COP, la Ajá, de donde faenan animales. sí, Bueno, sí, el desperdicio largan al río ahí. ajá, Eso es, de tripa y qué sé yo, todo un hueso, todo largan todo. así que, sí, eso, bueno, eh, no te puedo decir nada. Alguna vez, hace muchos años, estuve en el frigorífico, pero hay cosas que sí, que en una época hacían tratamiento, ahora no creo. Pero bueno, eso entre todo, viste, no es cloacal, digamos. Es biodegradable. Y es biodegradable Y no los es, moncholos también. los monchoros también. Bueno, ahí podés comer monchores, digamos, están bien alimentados. Yo una vuelta le estaba revisando un cadáver y encontré un armado adentro del vaquero del cadáver. Sé que le estaba masticando ahí. Estaba todo Uf. podrido el cadáver. Y adentro Y estaba el... había un armado adentro, tenía clavada la fuga por el jean, por el vaquero. Ajá, Y cuando yo le reviso los bolsillos, porque le tengo que hacer una inspección ocular y ver si tiene documentación y qué sé yo. Cuando le toqué así sentí como que se movió, pero estaba todo podrido, ¿viste? sí. Y después le cortamos con una tijera el jean, ¿viste? Y ahí estaba el armado. Y lo tengo que sacar porque eso lo tenía que llevar a lo de tanatología para hacerle la Sí, autopsia y tenía un armado y nadie creía que el armado está ahí. Sí, está el armado, le saqué foto, todo tenía.
Así que sigan comiendo empanadas, no te. Yo por eso no como pescado. Bueno, mm, no todas las variedades son así, ¿no es cierto? Pero bueno, el armado y algunas especies son de este tipo. Así que, El manguruyú, dicen que es así también. Y es sí, el más rico para mí el manguruyú. y bueno, son todos más o menos de la misma grupo, ¿no es cierto? De todos los bagres, digamos. Mm. Bueno, el armado no es un bagre, digamos. Pero más o menos todos comen más o menos lo mismo. Así que el armado es rico también. Todo, Todos los pescados son ricos. si le cocinas bien. Sí. Sí, la verdad, bien. Por ahí el patino me gusta mucho porque es muy grasoso. No, para ti es gordo. Así que lo demás casi todo. No es que como tan frecuente, pero me gusta. Así que Nosotros no comemos. no Y to- yo le llevo a mi prima, que es japonesa, y ellos le fritan bien y después le dejan secar y después lo muelen y hacen polvo de pescado y comen eso eh, con arroz. Y es hacen riquísimo. Sí. como una saborizante, digamos, un Un caldo de saborizante. carne, digamos, en este caso, como un polvo de carne. Sí, como un polvo de carne, exactamente. Pero bien frito, bien seco, bien sequito queda. Claro. Porque es gordo. Y Ujú. después lo dejan en servilleta, así que se seque. Y al otro día lo muelen. Lo pasan 2 o 3 veces por un molino. Y esto Ajá. en frasco así tienen. Cuando quieren comer, hierven arroz y le ponen el polvo ese, con polvo de pescado. Mm, así que está bien, son culturas y son costumbres, digamos, pero es rico. Yo te digo, salvo este que no me gusta mucho. En general, como todo, también me gustan mucho los pescados de mar. Bueno, vamos a comenzar con la clase, digamos, después de haber debatido un poco y hablado de los problemas ambientales y de esto. Me interesaba escucharlos a ustedes, a ver qué pensaban sobre este tema para, para ir hablando, digamos. Eh, si tenemos tiempo después y no lo ven en otra materia, no sé si estarán, que están viendo con la ingeniera que es. Hay grupos. Nosotros nos tocó impacto ambiental, por ejemplo, y hay diferentes grupos y están exponiendo ahora. Mm, Pero son todo clases didácticas, no son muy profundas, que digamos. Es más una capacitación cronometrada y jueguitos y cosas así. bueno. Mm. Y con el otro profesor de, ¿cómo es? Estudios socioeconómicos. Sí. Con él estamos, también dividimos en grupos y nos dio 2 trabajos que van a ser los trabajos finales y tenemos que hacer una presentación, una monografía y presentar y defenderla. Ujú, Eh, y bueno, él nos dio partidos políticos, sistema eleccionario, eso me toca a mí. Después Brexit, FMI, Vicentín, todos temas actuales y temas también que son medio históricos. ujú. Bueno. Mm. Bueno, entonces volvamos al tema. Mm. Yo lo que quería hablar ahora es un poco del cálculo de la carga de fuego. Eh, vamos a hacer un repaso general, después les voy a subir a ustedes unos problemas para que resuelvan para la clase que viene, digamos, verlos. Así que, Hay una fórmula,
Hay una fórmula, justamente eso es lo que quiero que veamos, ¿no es cierto? Así que ya voy a abrir la presentación. Bueno, vamos a ver entonces el cálculo de la carga de fuego y vamos a ver la parte básica y después te voy a dejar unos problemas. Bueno, lo de la carga de fuego sale, o sea, la definición está en el decreto 351, ¿no es cierto? Y denomina carga de fuego al peso de madera por metro cuadrado capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente al de los materiales que están contenidos. O sea que para unificar en un solo índice utilizamos esta madera, digamos, este peso de madera. Y se toma como referencia una madera que tiene un valor de 4.400 kilocalorías por kilogramo, que ese mismo valor medido en Joule da 18,41 kilojoule por kilogramo, ¿no? Así que recuerden que kilocaloría es una unidad de energía, ¿no es cierto? Lo mismo que Joule. Y kilogramo está relacionado por cada kilo que tiene, de material que tiene. Digamos, la cantidad de calor que libera un combustible cuando se quema se llama poder calorífico. Y se llama inferior porque cuando se toma con el agua en estado gaseoso. Después hay un poder calorífico superior, digamos. Pero todo lo que se toma siempre es lo que se llama el poder calorífico inferior. Bueno, todos los materiales se consideran en general que están uniformemente distribuidos, ¿no es cierto? Aun cuando en la realidad la distribución de los materiales en los espacios, en los ambientes, no suele ser uniforme. La mayoría de las veces están focalizados en sectores, ¿no es cierto? Salvo lo que podemos decir, bueno, en un depósito de madera, por ejemplo, que está lleno de madera, bueno, es probable que esté bastante distribuido. Pero lo más común es que esté, digamos, sectorizado. Y en cuanto a los líquidos o los gases, están los que están en los recipientes, pero también puede haber cañerías que pasan por el ambiente que lleven líquidos o que lleven gases. Bueno, ¿qué datos necesitamos para calcular esta carga de fuego? Y en principio, ¿cuál es la superficie? ¿Cuál es el área superficial del lugar que tenemos? ¿Cómo se mide la superficie? Y bueno, se mide entre las paredes, ¿no es cierto?
la superficie como mediríamos si calculáramos la superficie del piso. Entonces esa es la manera. Muchas veces hay que hacer varios cálculos porque depende de la forma del ambiente. A veces tenemos que recurrir a la matemática y a la geometría para hacer el cálculo de la superficie. Bueno, después los otros datos que necesitamos son los materiales, ¿cierto?, que hay presentes. Los materiales que puede haber presentes son de todo tipo, ¿cierto? Pueden ser plásticos, madera, tela, papel, dependiendo de lo que se trate, ¿no es cierto? Combustibles líquidos, combustibles sólidos, o sea, muchos materiales. Inclusive hay sustancias que no se utilizan como combustible, como por ejemplo los cereales, ¿no es cierto? O las hojas, los oleaginosas, los granos, que también arden y hay que tener presente en el cálculo de la carga de fuego. Esto lo tendríamos que conocer en peso, y en algunos casos no vamos a tener el peso, ¿no es cierto?, pero vamos a tener el volumen. Y en ese caso va a haber que transformar el volumen, que es lo más fácil de medir, en peso. Para eso van a usar la densidad, ¿no es cierto? Esto ustedes ya lo vieron en química y en física. Sí, no. Bueno, después el otro dato que necesitamos es de los materiales que están presentes, los poderes caloríficos. Así como estábamos hablando de que hablábamos de una madera que tenía ese poder calorífico de referencia, acá tenemos que conocer los poderes caloríficos de los distintos materiales. Y después aparecen los niveles de riesgo. Bueno, lo fundamental, lo primero es calcular cuánto es la cantidad de calor total que se puede liberar. Para calcular la cantidad de calor, ¿qué hacemos? Tomamos los kilos de material y lo multiplicamos por el poder calorífico. El material va a estar en kilos, ¿no es cierto? El poder calorífico está en kilocalorías por kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar esto? Una cantidad de calor en kilocalorías. Bueno, hasta acá no hay ninguna pregunta, nada. Bueno, sigo entonces. Bueno, lo primero decíamos es calcular el calor. Después que tenemos el calor, tenemos que tener en cuenta la superficie, y una vez que tenemos la superficie, dividimos la cantidad de calor que esté expresado en kilocalorías o en kilojoule sobre la superficie, o sea, los metros cuadrados de superficie, y nos va a dar la carga de fuego, o sea, los kilocalorías por metro cuadrado, que es el dato que después nos va a servir para entrar a ver cuáles son los niveles de riesgo y también después estimar digamos, la capacidad extintora que tenemos que tener en cuenta para la parte de sofocar el incendio. Eso nos permite determinar, por un lado, la cantidad de matafuegos, ¿no?, y también, en el caso de ser necesario, el cálculo de la cantidad de agua que necesitamos, y también la cantidad de hidrantes y, o sea, todo lo que corresponda a los medios de extinción.
si tenemos, esto es, si tenemos un solo material, si tenemos más de un material, lo que tenemos que hacer es sumar los calores aportados por cada uno de los materiales. Entonces, tengo madera, tengo plástico, tengo que sumar, tener en cuenta los kilos de madera por el poder calorífico de la madera y la cantidad de plástico por el poder calorífico del plástico que corresponde. Después que tenemos la carga de fuego en kilogramos en kilocalorías por metro cuadrado, lo tenemos que dividir por digamos, el poder calorífico de la madera estándar esta, para que nos dé expresado en kilogramos por metro cuadrado. Si ustedes se acuerdan, tienen presente la simplificación de unidades, calorías sobre metro cuadrado multiplicado por kilocalorías por kilogramo nos va a dar las unidades de la carga de fuego, que es en kilogramos sobre metro cuadrado. A partir de ahí se sacan las otras, digamos, se toma la base para hacer las decisiones sobre los medios de extinción. Después hay que clasificar los riesgos, ¿no es cierto? Los explosivos, en general no se pueden almacenar, ¿no es cierto?, salvo determinadas condiciones. Hay un requerimiento en la parte de edificios especiales. Y después, lo que normalmente hay en los ambientes son inflamables de primera o de segunda categoría. O sea, el decreto 351 establece cuáles son los inflamables de primera, de segunda categoría. Y esto está relacionado, ¿se acuerdan? También lo volvemos a relacionar con lo que era los pictogramas que estaban en la señalización de la NFPA y en la clasificación de en los pictogramas están establecidos por la ONU, que van indicando también las categorías de los inflamables. Así que están todos estos, digamos, estos conceptos están todos relacionados. Bueno, en la carga de fuego dice que un litro de un inflamable de primera categoría no miscible con agua equivale a 2 litros de uno miscible con agua. ¿Por qué esto? Porque si son miscibles en agua, se mezcla con el agua y cambia las condiciones en cuanto a la extinción. Y también establece que un litro de inflamable de primera categoría, recuerden que la primera categoría es aquellos que se inflaman, o sea, tienen inflamación inferior a 40 grados, por ejemplo, el alcohol, ¿no es cierto? Y ahí establecen las equivalencias. Estas equivalencias hay que tener en cuenta cuando se calcula la carga de fuego digamos, se calcula la carga de fuego. También están acá planteadas, hablando de las categorías, ¿no es cierto? En la categoría 2 son los inflamables, después están los materiales que son muy combustibles. Los materiales son muy combustibles, son aquellas que cuando los exponemos al aire siguen ardiendo. Por ejemplo, la madera, el papel, que una vez que se encienden, se mantiene el fuego. Después aparecen acá materiales combustibles.
Entonces, los materiales combustibles son aquellos que tienden a apagarse una vez que se saca la fuente de calor. Entonces, no mantienen la combustión. Fíjense que acá hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, no confundir lo que normalmente llamamos combustible con digamos, con esta clasificación respecto de la carga de fuego. Hay muchos materiales que tienen esta característica. El cuero que está en las lanas, hay algunos tejidos que están, o plásticos que una vez que lo saca del fuego, dejan de arder. Algunos de estos materiales son, por ejemplo, algunos plásticos como el PVC, ¿no es cierto? También hay materiales que se llaman poco combustibles. Los materiales combustibles se apagan si sacamos el fuego. No necesita, por más que lo soplemos, todas estas cosas no vuelven a arder, como los combustibles. Hay varios plásticos que están ellos. Uno de los plásticos que tiene esta característica es los plásticos que se utilizan en el aislamiento de los cables, ¿no es cierto?, los cables eléctricos. Esos plásticos tienen aditivos que hacen de que sean poco combustibles, o sea, dentro de esta definición. Bueno, entonces, bueno, lo del potencial extintor vamos a pasarlo, ¿no es cierto? Acá están las cargas de fuego, el poder calorífico, digamos, de distintos materiales. Hay de aceite, acetona, alcohol. Hay muchas sustancias y ustedes pueden encontrar muchas tablas en las cuales están los poderes caloríficos expresados como kilocalorías por kilogramo o como kilojoule por kilogramo. Seguramente ustedes ya vieron en física, ¿no es cierto? Actualmente en la parte de unidades se está usando el Sistema Internacional de Unidades, en la cual la unidad de energía es el joule, ¿no es cierto? La kilocaloría es una unidad que es de uso generalizado, que conocemos todos, pero que con el tiempo se va a ir reemplazando por los joules, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la potencia de los motores, ¿no es cierto?, que siempre medíamos en caballos o en HP, y de a poco se va pasando a kilowatt. ¿Está claro? Esto es lo que estuvieron viendo antes. ¿Me siguieron? ¿No me siguieron? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que estamos viendo, esto, o sea, en principio es un cálculo relativamente sencillo, ¿no es cierto? ¿O qué les parece? Y con la fórmula, O sea, la fórmula es sencilla, ¿no es cierto? No hay mucha, bastante fácil. Así que
ya que vimos que la fórmula es fácil, vamos a resolver problemas. Así que vamos a esto, vamos a resolver un problema. Ya vamos a buscar un problema. Bueno, para resolver estos problemas que les planteo acá, van a tener que hacer algunos cálculos, ¿no es cierto? Así que vamos a ir hablando de uno, ¿no es cierto? Y después se los dejo pendiente a ustedes para que los resuelvan. Bueno, acá el problema 1 dice que hay que calcular la carga de fuego para las siguientes condiciones, ¿no es cierto? Y habla de la cocina de un restaurante, ¿no es cierto? Que dice que tiene 100 metros cuadrados. Acá tenemos la superficie. Y después tiene 2 sillas de madera, 2 mesas de madera, 20 litros de aceite, un techo de machimbre de 10 milímetros de espesor, hay vegetales secos, hay plásticos, hay papeles, hay telas, hay mesadas metálicas y hay vajilla metálica, ¿no es cierto?, en distintas cantidades. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular la carga de fuego de esto? Primero habría que ver la tabla, los valores, ¿no es cierto? ¿Cómo? Habría que ver la tabla con los valores para poder armar el ejercicio. Claro, la tabla de los valores de qué. La tabla de los Para, calores de los poderes caloríficos. claro, no me salía bien. Bueno, ahí tenemos. ¿Qué materiales tenemos? Papel, madera. Profe, me cortó un Papel. poquito al principio porque alcancé a escuchar madera, Perdón, ¿ustedes están viendo la metal. presentación o no la están viendo? No. No se ve. No, pero, Ah, Por eso. disculpen. no se ve. Perdón, ya la paso a presentar. Disculpen. Bueno, ahora sí la ven. ¿Mm? Bueno, acá están los datos, ¿no es cierto? Tenemos madera, ¿no es cierto? Es uno de los materiales. Las maderas, ¿dónde están? En las sillas, en la mesa, ¿dónde más? Cielo raso. En los cielos rasos, ¿no es cierto? En el machimbre. Después, no hay otro lugar, ¿no es cierto? Después aparece el aceite. Estamos hablando de un restaurante, así que es un aceite comestible, ¿no es cierto? Después aparecen los vegetales secos, ¿no es cierto? Y después hay plásticos, hay papeles y hay telas. Para las telas hay poderes caloríficos, para el papel también, para plásticos hay valores. ¿Y los vegetales secos a qué lo podemos asimilar?
Madera. Ah, madera, muy bien. Ahí ya tenemos otro dato, ¿no es cierto? Y después, mm, de la mesada metálica y de la vajilla, tenemos que conocer los poderes caloríficos. Porque no genera combustión. Exacto, no porque no arden, ¿no es cierto? No entran. Bueno, entonces, ¿qué nos pasa acá? Que de pronto tenemos datos que están, eh, digamos, que no están todos en kilos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver cómo calculamos. ¿Mm? El poder calorífico más por el peso de todo lo que genera combustión. Claro, pero recuerden que acá hay distintos materiales, por lo tanto tenemos que aplicar esa fórmula que era, hay que tomar el peso de la madera y por el poder calorífico de la madera, el peso del aceite por el poder calorífico del aceite, y lo mismo pasa con los otros materiales, ¿no es cierto? Y sumar todos los calores. ¿Mm? Sería que hay que hacer uno por uno en cada material y su peso. Después que tenés todos los resultados, a eso lo sumás. Sí, Ah, ahí quedó claro. entonces a eso lo sumas y eso después lo vas a dividir por la superficie, ¿no es cierto? Pero acá, ¿qué nos aparece? Las sillas, ¿cuántos kilos tienen? Y no se le puede poner un combustible. Sobre ¿Cómo? No escuché. 5 Y no se kilos. le puede poner un peso Bueno, estimativo. acá, bueno, o sea, esto está planteado así porque es la situación que nos enfrentamos habitualmente, ¿no es cierto? Uno va a un ambiente y le piden calcular el poder calorífico y bueno, están los materiales que, digamos, uno identifica de esta manera, hacer listado. Una silla puede pesar 5 kilos, poco, mucho, 3 kilos. 3 kilos. Güey, al hernio cada vez que le va. ¿No? Bueno, acá van a tener que ver de qué madera, ¿no es cierto? Pues si es de algarrobo, seguramente va a pesar más que si es de pino. ¿Mm? Entonces, acá uno va a tener que tomar o sea, o pesa la silla o eh, tiene en cuenta una estimación, digamos, de acuerdo al tipo de madera. Una silla de algarrobo puede pesar 10 kilos, una de pino va a pasar seguramente menos, ¿no es cierto? Acá no dice de qué madera es, pero bueno, acá esto se presta, digamos, queda para que ustedes puedan poner, digamos, interpretar. También es cierto que de acuerdo a la madera tiene distintos poderes caloríficos. La que está tomada como referencia en el 351, el poder calorífico es 4.400 kilocalorías por kilogramo, pero es una madera, no es que digamos que no existe, pero es una madera liviana, digamos. Una madera como el algarrobo tiene un poder calorífico mayor y si fuese quebracho, un poder calorífico más grande todavía. Y hay otras maderas, como una madera de sauce o una madera muy liviana, tiene un poder calorífico más bajo. Así que eso, las maderas tienen distintos poderes caloríficos. Eso tenemos que tener presente cuando tenemos que hacer los cálculos. Entonces, acá tenemos los kilos, es decir,
Me dicen, bueno, cada silla pesa 5 kilos. Bueno, ¿y la mesa cuánto pesa? 25. 25. Bueno, está bien. Es un valor razonable. Bueno, el aceite está en litros, ¿no es cierto? ¿Cómo lo pasamos a kilos? Profe, ¿no es que 1 litro de aceite o de agua equivale a 1 kilo? 1 litro de agua equivale a 1 kilo, pero 1 litro de aceite no. Nosotros estuvimos viendo algunas cosas, hicimos un repaso de química, ¿no es cierto? Y hablamos de que de una de las propiedades es la densidad, ¿no es cierto? Y la densidad es los kilos que hay por unidad de volumen. Mejor dicho, o la masa en kilo o en gramos, dependiendo de cómo la quiera medir, por unidad de volumen. Entonces, 920 gramos, me da. eso Un kilo, 1 litro de aceite, 920 gramos. sí puede ser dependiendo del aceite, pero el aceite es más liviano que el agua, ¿no es cierto? Te da ¿Sí? 920 gramos. Entonces, si tienes 20 litros, a esto te da ¿cuánto? Profe, ¿por qué dependiendo del aceite? ¿Cómo? ¿Por qué dijo dependiendo del aceite? Sí, porque ¿por qué dependiendo del aceite? Porque, o sea, acá estamos hablando, esto es un comedor en aceite comestible, ¿no es cierto? Eh, depende de qué, de dónde se saca el aceite, también cambia la densidad, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con los lubricantes, ¿no es cierto? Que depende del tipo de aceite, hay distintas densidades. ¿Mm? 18 kilos, 18 kilos 400 sería. Exacto, 18 kilos 400. ¿Mm? 18 kilos 400 de aceite por pues el poder calorífico del aceite. Bueno, después habla de que el techo, hay un techo de machimbre, digamos, un cielo raso, que tiene 10 milímetros de espesor. ¿Cómo calculamos los kilos acá? Eh, ¿Puede ser ¿Cómo? No te escuché. base por altura? Base por altura. Bueno, ¿y cuál es la base? El diámetro de la madera. Pero no sé. A ver, un poquitito, a ver. El diámetro de la madera es un techo, ¿no es cierto? El cielo raso. Es un machimbre común como el que podemos andar en la casa, ¿no es cierto? Que tiene esto, 10 milímetros de espesor. Por lo que vos decís bien, el volumen es base por altura, ¿no es cierto? La altura sería 10 milímetros
y la base, Ahí se me complicó. 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados, muy bien. O sea, tenemos la base, que es 100 metros cuadrados por el espesor, la altura, que sería el espesor de la madera, ¿no es cierto? Entonces, acá vamos a tener eh, la cantidad expresada en metros cúbicos de madera, ¿o no? 10 milímetros, ¿cuántos metros son? ¿Cómo lo transformamos en metros? Cero coma cero diez metros. Exacto. Bueno, entonces 100 por 0,010, ¿cuánto me da? Anda, alerta la calculadora. ¿Puedes repetir? 100 metros cuadrados por, ¿cuánto dijiste que era? Los 10 milímetros expresados en metro. ¿Argentino era el que había hablado? Sí, profe. 10 milímetros en metro, ¿cuánto? ¿Cuánto representan metros? ¿Estaba bien lo que dijo? Dijo 0,010. 100 por 0,010, ¿cuántos serían metros cúbicos, ¿cierto? Porque metro cuadrado por metro me va a dar metro cúbico. ¿Y Centímetros. cuánto? 10 centímetros. No, hay algo que tenés mal. 100 metros, 100 metros cuadrados por 0,01 metros. Me quedé en la otra. No sé si está mal, pero me hago uno. Uno está correcto, te da uno. Uno da. Un metro cúbico. ¿Mm? Bueno, tenemos el volumen de la madera. Ahora, un metro cúbico de madera, ¿cuántos kilos de madera son? Acá también tenemos que aplicar la densidad, ¿no es cierto?
La densidad me va a decir cuántos kilos hay por metro cúbico o por litro. Después uno puede transformar las unidades, ¿no es cierto? La madera, asumiendo que es un machimbre que es de pino, anda alrededor de 1 kilo por litro, o lo que es lo mismo, 1000 kilos por metro cúbico. 1000 kilos. 1000 kilos, así que tenemos 1000 kilos de madera. ¿Mm? Bueno, entonces ya tenemos los pesos de las sillas, el peso del aceite, el peso del machimbre, los vegetales están en peso. kilos también, los plásticos están en kilos, los papeles están en kilos, las telas están en kilos, así que nos faltan solamente los poderes caloríficos, ¿no es cierto? Podemos sumar todas las maderas, ¿no es cierto? La silla, la madera de la mesa, el machimbre y los vegetales, y tendríamos ahí 10 kilos que eran las sillas. Cada silla, cada mesa me dijeron que era 25, así que son 1040. 1040 kilos, no, un poquito más. Dos sillas de 5 kilos son 10 kilos. Sí, 25 la mesa. Son 35 más 1000, 1035 y 5 kilos de vegetales. No, pero son dos mesas. Ah, 2 mesas. Son 50. Ahí están. 1065. 1065 kilos de madera. Eso lo tenemos que multiplicar por el poder calorífico, ¿no es cierto? Acá no nos dice la madera, así que podemos tomar de pronto el valor de referencia que nos dieron, ¿no es cierto? O ir a una tabla y ver qué madera hay, ¿no es cierto? ¿Cuánto encontramos para una madera? Que en este caso la mayor parte del volumen es madera de pino, ¿no es cierto? Porque hay 1000 kilos de pino y los otros son, no sabemos bien de qué madera, pero la mayor parte es pino. Entonces uno tiene que ir a la tabla y buscar cuál es el poder calorífico de la madera de pino. Entonces, si nosotros tenemos acá que la madera de pino, no tengo bien el dato, digamos, y ahora no tengo en la tabla a mano. Eh, si la madera de pino le damos 4000 kilocalorías por kilogramo, tenemos 4000 kilocalorías por kilogramo por 1065 kilos. Eso da 4 millones 1000 kilocalorías. 4 millones 200.000 más o menos, ¿no es cierto? 240.000. 240.000. Esa es la cantidad de kilocalorías. Bueno, de la misma manera le tenemos que agregar lo de los otros materiales. Con esto vamos a tener cantidad de kilocalorías totales, ¿no es cierto? Y ahí lo vamos a dividir por la superficie y nos va a dar un valor que va a estar alrededor de 4000 y pico de kilocalorías por 40.000 kilos más o menos por metro cuadrado, 50.000 kilos por metro cuadrado. Te digo sí más o menos los valores, ¿no es cierto? 42.000. Bueno, eso solamente de madera, ¿no es cierto?
Después habría que agregar el calor dado por los plásticos y el aceite. Pero vamos a hacerlo con madera nomás por ahora. Te da 40.000, 42.000, ¿no es cierto? Sí, 42.000. Bueno, si eso lo dividiéramos por los 4.400, que es la madera estándar del decreto, ¿cuánto nos estarían dando? ¿1,1 por ahí, profesor? Y 3 millones. No, ¿cuánto? 9,63. 9, sí, por ahí. Un valor debajo de 10. Está bien argentino tu valor. Eso te estaría dando el valor de la carga de fuego. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Les dejo a ustedes, yo les voy a mandar enseguida los problemas. Y para el jueves, espero que me resuelvan de todos los problemas, por lo menos 3 problemas. Bueno, profe, no hay problema. Pero para que no resuelvan todos los mismos, vamos a dividir. Esperen un poquito. Bueno, después se lo mando por escrito, ¿no es cierto? Pero ya les digo, desde, por orden alfabético, ¿no es cierto? Desde Aquino hasta, hasta González van a resolver del 1 al 3. Y desde Hermosa hasta Villagi van a resolver del 3 al 5. O sea, los grupos van a resolver el problema 3. Y bueno, busquen la manera. Y después, en todo caso, lo resolvemos en clase y seguimos avanzando. Nos vemos. Yo resolvería del 3 al 5 entonces, porque se Del me 3 al cortó. 5 son 3 problemas. Pues el 3 lo resuelven todos. No. Bueno, Y, profe, en todos hay cálculos que hacer, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas algunas cosas que suponer. Bueno, entonces quedamos hasta acá. Enseguida. Saludos, profe. Buen fin de. ¿Cómo? Buen fin de, que Buen fin pasen de. bien. Yo ya enseguida les mando los problemas y también en un rato les subo el video y el PowerPoint también. bueno, profe. Usted nos manda ¿cómo se llama esto? Le mando los problemas, le mando el PowerPoint y le mando el video. Ahí están las fórmulas. En el PowerPoint estaban las fórmulas. Ah, listo, No, listo, profe. no están las fórmulas matemáticas, ¿no es cierto?
Y esto que estamos viendo de calcular el volumen de madera, todo eso. Y Sí, algunas sí, cosas, si hay cosas que por ahí no tienen algún dato de algún poder calorífico, búsquenlo en internet, ¿no es cierto? ¿no? Muy bien. Solo los problemas no van a mandar. ¿Cómo? Los problemas no van a mandar. No, te voy a mandar los problemas, el PowerPoint que estuvimos viendo y el video. Ah, pensé que no mandaron soluciones también. Los resultados no. Sí, porque mañana es mi cumpleaños, profesor, y yo quiero que me regale eso. Del 3 al 5 me regale y soy feliz ya. Pero y bueno, O si no, hacemos un trueque. Le mando a mi suegra, usted me manda problemas, yo le mando también para allá. Entonces después resuelvo y usted me devuelve. no. Ahora que decís que es tu cumpleaños, Sí, mañana es mi cumpleaños, por favor. hacemos un takeaway, digamos, como dicen, y nos vamos a recoger una costillita ahí. Sí, me vale. Voy a preparar cosas de pescado, ¿eh? Ah, Pues, bueno, sí. Listo, profe. Estamos está. Bueno, que tengan buenas noches, igualmente, profe. buen fin de. Gracias. Bueno.